Todo empezó el día que fui a la boda de su prima, solo. Laura tenía excusa, claro. Estaba agotada y prefería quedarse en casa a descansar. Me pareció raro, porque era la típica ocasión en la que le gustaba arreglarse y ser el centro de todas las fotos familiares, pero tampoco quise insistir. Llevábamos semanas algo distantes y pensé que quizás un día sin mí le venía bien. Error. Porque en esa boda, entre risas forzadas y primos que no veo desde la comunión de mi hermana, me acerqué al camarero a pedir otra copa y fue él quien me lo soltó, sin saber nada. Me miró, medio borracho, y dijo: «Tú no eres el tipo con el que vino ella el otro día, ¿verdad?». Le pregunté: «¿Ella quién?». «La rubia del vestido rojo. La que vino hace unos días a cenar con un pavo con barba». Estaban ahí, me señaló una mesa en la esquina, comiéndose la boca como si el mundo se acabara. Yo solo pude reírme. O eso parecía. Por dentro, me había quedado seco. No dije nada. Solo le di una propina estúpida y me alejé. El vestido rojo, sabía cuál era. Lo tenía colgado en su armario. Aún con la etiqueta, comprado por impulso en las rebajas del centro. Esa fue la primera grieta. No fue un mensaje, ni una notificación sospechosa. Fue un desconocido, en una boda aburrida, hablándome de mi mujer como si fuera cualquier chica de Tinder. Y a partir de ahí, todo se fue a la mierda. Volví de la boda sin decir nada. Laura ya estaba en casa, con el pijama puesto y el pelo mojado, tirada en el sofá viendo una serie que ya habíamos empezado juntos, como si nada. Me preguntó qué tal había estado, si me había emborrachado, si había llorado la tía de siempre, y respondí todo con monosílabos. No porque estuviera planeando algo, sino porque no sabía por dónde empezar a ordenar el caos que se me había metido en la cabeza. Me duché sin hablar, me acosté sin rozarla y me pasé la noche entera despierto mirando al techo. No por tristeza ni por dolor, sino por una cosa mucho más simple, incredulidad. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Así de fácil? ¿Así de estúpido? Durante 2 días no dije nada, no hice ninguna pregunta, ni hice gestos raros. Actué como si no hubiese oído nada en esa boda, pero cada palabra del camarero seguía rebotando en mi cabeza como si la hubieran grabado en piedra. No me bastaba con lo que había escuchado, quería saber si aquello era real, si había alguna explicación lógica o si todo era tan jodidamente obvio como parecía. Así que empecé a fijarme en detalles que antes ni registraba, la ropa que elegía para trabajar, el tiempo que tardaba en volver, cómo dejaba el coche aparcado, si se maquillaba un poco más o si usaba ese perfume que antes decía que era demasiado fuerte para diario. Y sí, cada uno de esos detalles me iba confirmando lo que no quería aceptar. La forma en que miraba el móvil cuando creía que yo no la veía, su forma de esconder la pantalla con la mano cuando pasaba cerca, el tono de voz más amable que usaba para hablar por teléfono a última hora, todo era tan evidente que me sentía idiota por no haberlo visto antes. Lo que de verdad me encendió la alarma fue un viernes que volvió tarde y dijo que habían salido a tomar algo por el cumpleaños de una compañera. No tenía ni rastro de haber bebido, ni de haber estado en un bar. Llegó con la ropa bien puesta, el maquillaje intacto, sin olor a alcohol ni humo, ni ese leve desorden que siempre traes cuando pasas horas en un local con gente. Le pregunté si se lo había pasado bien, y me dijo que sí, que se rieron mucho, que su amiga acabó llorando porque una ex la llamó. Todo contado sin emoción, como si lo hubiera ensayado. Esa noche la observé dormida durante más de 1 hora. Su respiración era tranquila, su expresión relajada, como si su conciencia no tuviera peso. Y fue ahí donde supe que sí, que lo estaba haciendo, que me estaba engañando, que estaba teniendo algo con otro tío y lo llevaba tan bien que era capaz de dormirse sin preocupación a mi lado, como si no pasara nada. Pero no quería una confrontación todavía. Quería hechos, pruebas. No por ella, sino por mí.
No iba a ir a gritarle sin más o a pedirle explicaciones solo porque un camarero soltó un comentario. Así que empecé a moverme. El lunes siguiente salí del trabajo a media tarde con la excusa de una visita al dentista y fui hasta la clínica donde trabajaba. No entré, claro. Me quedé en una cafetería de enfrente, con vista directa a la puerta. Ella salía normalmente a las 19. Ese día salió a las 19:12, con una sonrisa puesta y el móvil en la oreja. Caminó hasta la esquina, se quedó allí esperando, y a los 5 minutos llegó un coche negro que no era ni el mío, ni el de ninguna amiga que yo conociera. Subió sin dudarlo. El coche arrancó y los perdí en cuanto giraron. Repetí lo mismo 2 veces más esa semana, y en las 2 pasó algo similar. Una vez fue otro coche distinto, un utilitario azul. La otra vez se fue caminando, hablando por teléfono y mirando hacia los lados como si esperara que alguien la siguiera. Ahí supe que tenía que apretar un poco más. Le pedí a un amigo, Sergio, que trabajaba en una empresa de seguridad, si podía echarme un cable. No le dije que sospechaba de Laura, solo que creía que alguien me estaba mintiendo y quería saber la verdad. Me pasó el contacto de un tipo que hacía seguimientos discretos, y lo contraté. Le pasé los datos básicos, el lugar de trabajo, el horario, y le dije que quería saber a dónde iba después de salir de la clínica. Me dijo que necesitaba 2 o 3 días y que me mandaría un informe con todo. Mientras tanto, en casa, todo seguía igual. Ella seguía actuando como si nada, hablaba conmigo con normalidad, incluso tuvimos sexo una noche, rápido, casi mecánico, sin pasión. Me sentí más solo en ese momento que cuando estoy literalmente solo. No pude evitar pensar si se estaba imaginando que era él, si se sentía culpable o si solo lo hacía para mantenerme tranquilo. No dije nada. No mostré nada. Yo ya no era el marido de siempre. Yo era un tipo en pausa, esperando que alguien me diera el disparo de salida para romperlo todo. 3 días después, el investigador me mandó las fotos. 8 en total. En 4 se veía a Laura entrando a un piso en el centro, en la calle Colón, número 28. En las otras 4 se la veía saliendo 2 horas más tarde, con el pelo revuelto y una sonrisa que yo no veía desde hace meses. En ninguna foto aparecía el tipo, pero no hacía falta. Las entradas, las salidas, los tiempos, todo estaba perfectamente claro. No había lugar a dudas. No era una sospecha. No era paranoia. Era real. La noche que recibí las fotos, Laura me abrazó por la espalda mientras cocinaba. Me dijo, gracias por ser tan bueno conmigo últimamente, te noto diferente. Me giré, le sonreí, y le dije, yo también te noto distinta. Y ahí empezó lo bueno. El día que decidí enfrentarla fue un sábado. No quería hacerlo después del trabajo ni por la noche, ni en la cocina ni a la mitad de una discusión, quería hacerlo con tiempo, con cabeza fría y estando seguro de que no habría interrupciones ni testigos. Aproveché que nuestra hija estaba de excursión con sus tíos todo el fin de semana y que ella había dicho que no tenía planes. Me levanté antes que Laura, preparé café y me senté en el salón con el portátil abierto y los papeles del trabajo por todos lados, fingiendo que iba a ser una mañana tranquila. Cuando bajó, vestida con esa bata azul que ya me daba asco de tanto verla fingir normalidad dentro de ella, me saludó con un beso rápido y fue a la cocina. Desde allí me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí, pero que antes necesitábamos hablar de algo. No respondió. Salió con una taza de café y se sentó frente a mí, sin quitarme la vista de encima. Tenía esa mirada de cuando sabe que algo viene, pero no sabe qué tan grave es. No dije nada durante unos segundos. Luego, saqué del cajón las fotos impresas. No las solté todas, solo 3, las más claras. Las puse sobre la mesa, una al lado de la otra, sin ningún tipo de dramatismo.
Ella bajó la vista y tardó exactamente 2 segundos en darse cuenta de qué era. Ni preguntó qué significaban, ni intentó negar nada. Solo las miró, respiró hondo, y se quedó callada. No me miró. Yo tampoco dije nada. Esperé. ¿Desde cuándo lo sabes? Me preguntó sin levantar la vista. Desde hace más de una semana. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque quería ver hasta dónde ibas a llegar. Ahí fue cuando me miró. Ni una lágrima, ni una excusa rápida, ni una reacción violenta. Solo una expresión neutra que me pareció incluso más ofensiva que si me hubiese gritado. Se quedó callada unos segundos más, luego giró las fotos hacia mí, como si quisiera que me las llevara de nuevo, como si la parte incómoda ya hubiese terminado. No pensaba que te dieras cuenta tan pronto, dijo al fin, y eso me reventó por dentro, más que si hubiera soltado cualquier mentira. Que dijera eso, así, tan tranquila, fue como una confirmación de que no se arrepentía de nada, de que simplemente le había fallado el plan. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Seguir hasta que me enterara por accidente o hasta que te cansaras del tipo? No lo sé. No tenía un plan. ¿Y él? ¿Tiene nombre? Pregunté solo por joderla un poco, aunque no me interesaba. No importa. No, claro que no importa. Si importara, estarías con él y no aquí, fingiendo que todo sigue normal. No estoy fingiendo, dijo, y por primera vez noté algo en su tono. No era tristeza ni culpa, era molestia. Como si fuera yo el que estaba haciendo algo mal por traer el tema. Estás en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama, desayunando como si nada mientras te acuestas con otro. Si eso no es fingir, entonces explícame qué es. No fue así de simple. Explícame entonces cómo fue, porque desde donde yo lo veo es bastante claro. Laura se levantó, dio un par de vueltas por el salón y se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. No me miraba, solo hablaba. Hace meses que siento que esto no va. Que estamos aquí por rutina, porque no tenemos nada más. Yo ya no te reconocía, y tú tampoco me veías. Lo nuestro se volvió funcional. No emocional. ¿Y eso justifica que te vayas a un piso con otro tío después del trabajo? No lo justifica. Pero lo explica. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Unos 3 meses. ¿Y lo ves todos los días? Casi todos. ¿Te acuestas con él cada vez? ¿De verdad quieres saber eso? Me preguntó sin tono, como si yo fuera el morboso por querer detalles. No es por morbo, Laura. Es porque estoy intentando entender en qué momento decidiste que esto se había acabado sin decírmelo. No hay un momento. No me levanté un día y dije voy a ser infiel. Simplemente me dejé llevar. ¿Y pensaba seguir así? ¿Una doble vida indefinida? No sabía qué hacer. Me daba miedo romper esto, pero también me daba miedo seguir como si nada. Y no me atreví a decirte la verdad. Creí que si tú no lo notabas, quizás encontraría la forma de solucionarlo sola. ¿Solucionarlo cómo? ¿Volviendo a mí cuando él te cansara? No lo sé. No tenía respuestas. Pues ahora las vas a tener que dar. Laura se quedó callada, luego se sentó otra vez, pero no frente a mí sino al otro lado del sofá, con las piernas cruzadas, sin tocarme. Había una distancia real y evidente. Entonces le dije lo que había decidido. Te vas a ir de esta casa. Hoy mismo. No sé si vas a vivir con él o sola, me da igual, pero aquí no te quiero. Y si quieres ver a nuestra hija, me llamas y lo coordinamos. ¿Y tú crees que eso le va a hacer bien a ella? No. Pero tú fuiste la que jodió todo esto. No me pongas a mí esa carga. Yo no te odio, Javier. No hace falta que me odies. Ya hiciste lo suficiente.
Ninguno dijo nada más durante varios minutos. Solo se escuchaba el reloj del comedor. Laura se levantó, subió a la habitación y empezó a meter ropa en una bolsa. Yo me quedé abajo, no porque no quisiera verla, sino porque ya había visto suficiente. Cuando bajó con la bolsa, ni me miró. Agarró el móvil, las llaves y salió sin decir adiós. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, como si fuera una visita. Y en ese momento, por primera vez desde que supe todo, no sentí rabia. Sentí vacío. No tardé ni un día en empezar a mover las piezas. El vacío no me duró mucho. Después de verla salir por la puerta con esa tranquilidad sucia que tienen los que no piensan pedir perdón, algo dentro de mí hizo clic. No era tristeza, ni decepción, ni resignación. Era una necesidad simple, devolverle el golpe. No desde el odio, sino desde la justicia. No iba a llorar en silencio mientras ella se recompone de su ruptura clandestina en los brazos del tipo con el que me estaba engañando. Si ella había decidido actuar como si yo fuera un mueble más de esta casa, yo también iba a actuar, pero no como víctima. Quería dejarle claro que sabía todo, que no me lo tragué, y que su juego había terminado. Esa misma noche hice una copia de todo lo que el investigador me había mandado, las fotos, las direcciones, los horarios, el nombre del tipo que al final logré conseguir porque salía en una de las matrículas del coche. Me tomó 20 minutos encontrarlo en redes sociales. Tenía un perfil público, fotos de comidas, de perros, de escapadas a la playa, y en una de ellas aparecía Laura. No de frente, pero era ella. Con gafas de sol, el vestido que se había comprado en verano, ese que me dijo que no le quedaba bien y que pensaba devolver. Me reí solo. Todo encajaba. Copié todo en un pendrive y también en la nube, con varias contraseñas. No porque creyera que lo iba a necesitar después, sino porque me gustaba la idea de tener el control total. Luego imprimí las fotos más comprometedoras, las metí en un sobre sin remitente y al día siguiente las dejé en la recepción de la clínica donde trabajaba, justo en manos de la recepcionista con cara de no querer estar ahí. No dije nada. Solo puse el sobre en el mostrador y me fui. Sabía que lo abrirían. Sabía que alguien iba a hacer preguntas. Y sobre todo, sabía que Laura no iba a poder explicarlo sin que su credibilidad quedara hecha polvo. Después contacté con la madre de Laura. No porque me cayera bien, sino porque ella era el único punto débil emocional que le quedaba. Le mandé un correo desde una cuenta nueva. Solo escribí, deberías hablar con tu hija sobre lo que ha estado haciendo últimamente. No soy el único que lo sabe. Adjunté 2 fotos y nada más. No hubo respuesta, pero un amigo en común me dijo 2 días después que la madre había ido a verla a la clínica y que salieron discutiendo por la calle. Perfecto. Mientras todo eso pasaba, en casa hice limpieza. Guardé todas sus cosas en cajas, incluso los objetos pequeños, los que uno normalmente olvida. Las cremas del baño, las zapatillas, los libros que tenía en la mesita de noche, los adornos que trajo de no sé qué viaje con sus amigas, todo. Lo metí en el maletero y se lo dejé en la puerta del piso donde vivía el tipo. Me aseguré de dejar las cajas bien visibles, con una nota encima que decía, esto ya no es tu casa. No olvides quién empezó esto. Me largué sin tocar el timbre. No quería escenas. Solo hechos. Lo que hice después fue lo más importante. Fui a ver a un abogado. No por el divorcio en sí, sino para asegurarme de que la custodia de nuestra hija no quedara manchada por la mierda que Laura había desatado. Le expliqué todo con calma, le enseñé las pruebas, y me dijo exactamente lo que quería oír, tenía ventaja. No absoluta, pero suficiente. Si se ponía feo, podía usar lo que tenía a mi favor. Me recomendó que no hiciera movimientos públicos, que mantuviera la calma, pero que si ella quería ir por lo legal,
yo estaba cubierto. Le di las gracias y salí de ahí sabiendo que había hecho lo correcto. Una semana después, recibí un mensaje de Laura. No preguntaba cómo estaba ni si podía hablar con nuestra hija. Solo decía, ¿era necesario que te metieras con mi trabajo? No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ese mensaje me confirmó que todo había funcionado. Que el sobre había hecho efecto, que las fotos habían hecho ruido, que su fachada se había resquebrajado. Ella era la que ahora tenía que dar explicaciones. Yo, en cambio, dormía tranquilo. A los pocos días me llamó su jefe. No directamente, sino a través de un número desconocido. Me dijo que entendía que estaba pasando por un mal momento, pero que llevar los problemas personales al entorno laboral no era justo para nadie. Le respondí que entendía su posición, pero que no tenía idea de qué estaba hablando. Que si había alguien causando problemas en su clínica, no era yo. Me agradeció la llamada y colgó. No volví a saber nada de ellos. También tuve una conversación con mi hija. Obviamente no le conté los detalles, pero le dije que su madre iba a estar un tiempo fuera de casa, que las cosas entre nosotros no iban bien y que eso no tenía nada que ver con lo que ella había hecho o dejado de hacer. Me miró sin decir nada. Luego me abrazó y me dijo que ya sabía que algo raro pasaba, que mamá estaba rara hace tiempo. No lloró. Yo tampoco. No había nada más que decirle. Laura no volvió a pisar esta casa. No volvió a intentar hablar cara a cara. Mantuvo distancia. Supongo que sabía que ya no tenía terreno firme. Yo tampoco lo necesitaba. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Pasaron 2 semanas desde que le dejé sus cosas en la puerta del piso del otro. Durante ese tiempo no volví a verla en persona. Habíamos intercambiado un par de mensajes secos sobre nuestra hija, fechas, horarios, nada más. Se mantenía distante, pero no desaparecida. Parecía que quería mantener cierta compostura, como si aún pensara que quedaba algo de respeto en medio de todo. Yo no tenía prisa por hablar con ella, pero sabía que tarde o temprano habría que cerrar el asunto. No se podía vivir con medias frases, ni con silencios cobardes. Así que le propuse vernos en una cafetería que estaba a medio camino entre su nuevo piso y mi trabajo, un lugar donde nadie nos conociera, donde no hubiera posibilidad de escenas ni interrupciones. Aceptó sin preguntar por qué. Llegó puntual. Ropa neutra, cara seria, ni un intento de verse más amable o más triste. Se sentó sin saludar de beso ni extender la mano. Yo pedí un café solo. Ella no pidió nada. No le pregunté cómo estaba, porque no me interesaba. Fui directo. No quiero seguir con esto. No quiero estar casado contigo, ni quiero que finjamos que esto tiene arreglo. Lo nuestro está roto, y no se va a reparar con palabras bonitas ni con excusas. Ya lo imaginaba, dijo, sin levantar la vista. Entonces no perdamos el tiempo. Quiero el divorcio. No voy a ponerme agresivo, pero tampoco voy a ser blando. No quiero que vivas en mi casa, no quiero verte si no es por asuntos de nuestra hija, y no quiero compartir absolutamente nada más contigo. Lo que se divide se hace por lo legal, y punto. No quiero pelear por nada. Lo que es tuyo, respondió con un tono tan plano que me molestó más que si hubiera gritado. Me da igual si quieres o no quieres pelear. Yo ya estoy con abogado. Y si tú no tienes uno, búscate uno. Esto no es una negociación emocional. Es un cierre. Guardó silencio unos segundos. Luego me miró por fin, como si hasta ese momento no supiera dónde estaba. ¿Y eso te hace sentir mejor? No. Pero me hace sentir limpio. ¿Crees que soy una mala persona? Preguntó como si buscara un veredicto. No me interesa lo que seas. Solo sé que no quiero estar contigo.
Y no es solo por lo que hiciste. Es por cómo lo manejaste. Es por la frialdad. Por las mentiras. Por la cara de piedra. Por el silencio. Me engañaste durante meses y aún así viniste a cenar a mi lado como si nada. Me tocaste, me hablaste, dormiste conmigo mientras te ibas a otro sitio. Eso para mí no tiene arreglo. Tú también estabas distante. Claro. Porque algo no me cerraba. Y estaba en lo cierto. No estoy pidiendo que volvamos. Solo quería saber si me odiabas. No te odio. Pero tampoco siento nada bueno. Si eso te da tranquilidad, genial. Si no, también. Nos quedamos callados un rato. Ella miraba hacia la ventana, yo a la mesa. No había tensión, pero tampoco calma. Era como estar frente a alguien que ya no forma parte de tu vida, pero que durante años lo fue todo. Una persona que conocía cada rincón de tu casa, de tu cuerpo, de tus hábitos, y que ahora no era más que un trámite. ¿Vas a seguir con él? Pregunté, no por celos, sino por pura curiosidad práctica. No lo sé. Ya no estoy segura de nada. Después de todo esto, nada me parece claro. Te lo digo porque si él va a estar cerca de nuestra hija, quiero saber quién es. No por ti. Por ella. No lo voy a meter en su vida. No es tan serio como crees. Perfecto. Entonces mantén las cosas separadas. No quiero confusiones. Y si un día cambia la situación, me lo dices antes. Asintió sin decir nada. Luego metió la mano en el bolso y sacó una pulsera que yo le regalé hace años. La dejó sobre la mesa, como si con eso cerrara algún tipo de ciclo. No necesito eso, dije sin tocarla. Yo tampoco. La dejó ahí. No la volvió a mirar. Me sorprendió lo poco que me afectó. Esa pulsera me había costado una tarde entera de trabajo extra, en un momento en el que no podíamos darnos lujos. Era un símbolo. Ahora era solo un pedazo de metal abandonado sobre una mesa cualquiera. ¿Quieres decir algo más? Le pregunté, ya pensando en irme. Solo que lo siento. No lo digas por decirlo. No lo digo por decirlo. Lo digo porque lo siento. No hice las cosas bien. Fui cobarde. Y egoísta. Y aunque no cambie nada, lo reconozco. No me sirve ahora. Ya lo sé. Nos miramos por última vez. No fue una mirada larga ni significativa. Solo un cruce de ojos entre dos personas que una vez compartieron todo y ahora no sabían ni cómo sostenerse la vista. Me levanté, dejé unos euros en la mesa y me fui sin volver la cara. Caminé hasta el coche como quien sale de una entrevista aburrida. No sentí alivio. Ni tristeza. Solo sentí que por fin había terminado algo que llevaba tiempo muerto. 3 meses después del divorcio, me di cuenta de que no echaba de menos a Laura, pero sí echaba de menos la sensación de tener una rutina compartida. No era ella lo que extrañaba, sino el hecho de que alguien ocupara ese lugar en la mesa, que alguien apareciera en las fotos de cumpleaños, que alguien se sentara a ver la tele aunque no habláramos. Durante muchos años pensé que eso era amor, pero ahora lo veía claro, era comodidad, era inercia, era miedo a romper algo que ya estaba roto. Vivíamos como dos compañeros de piso que no sabían decirse adiós. Y si no hubiera pasado todo lo que pasó, tal vez habríamos seguido así por años. No por cariño, sino por cobardía. La casa se sentía distinta sin ella. No más tranquila, ni más vacía. Solo distinta. El aire no pesaba, el silencio no molestaba, los días eran lo que tenían que ser. Me levantaba, trabajaba, cuidaba de mi hija, cocinaba, limpiaba, salía a caminar, y por la noche me sentaba en el sofá sin tener que fingir interés por alguien que ya no me interesaba. No era felicidad,
pero era estabilidad. Y eso era suficiente por ahora. Había dejado de pensar en lo que perdí y empecé a pensar en lo que no voy a permitir que vuelva a pasarme. Lo más difícil fue ver cómo mi hija intentaba procesarlo todo. Nunca me preguntó detalles, y yo tampoco se los di. No porque quisiera proteger a Laura, sino porque ella era su madre, y lo iba a seguir siendo. No iba a convertir mi necesidad de justicia en un castigo para mi hija. Cuando me preguntaba por qué mamá ya no vivía con nosotros, le decía que los adultos a veces dejan de entenderse y que lo mejor era estar separados. Me escuchaba con atención, como si midiera cada palabra, y luego se limitaba a seguir jugando o a cambiar de tema. Sabía más de lo que decía, pero respetaba mi silencio. Supongo que también estaba aprendiendo a callar cosas. Con el tiempo, la gente empezó a opinar. Que si fue culpa de ella, que si yo debía haber hecho algo antes, que si era triste que una familia se rompiera, que si me veían distinto. Todos con teorías, todos con opiniones no pedidas. Sonreía, asentía, cambiaba de tema. La mayoría hablaba como si entendieran algo, pero no sabían nada. Ninguno de ellos estuvo ahí cuando me fui tragando cada mentira, cuando vi a la mujer con la que compartí mi vida salir de la ducha después de haber estado en otra cama. Ninguno de ellos vio las fotos, ni escuchó las frases cortadas, ni sintió la frialdad de una persona que ya se había ido aunque aún viviera contigo. Así que aprendí a filtrar, a dejar de dar explicaciones, a no justificar nada. Quien quiera entender, que pregunte. El resto, que piense lo que quiera. Una tarde, mientras recogía unas cosas del trastero, encontré una caja con fotos viejas, cartas, entradas de cine, cosas que en su momento parecían importantes. Me senté en el suelo y las fui revisando una por una. No sentí nostalgia, ni pena. Solo curiosidad. Me pregunté quién era ese tipo que escribía cartas largas con palabras que hoy me suenan lejanas. Me pregunté qué había visto en ella, qué había visto ella en mí, y cómo pasamos de eso a lo que fuimos al final. No encontré respuesta. Cerré la caja, la metí en una bolsa y la tiré al contenedor más cercano. Ya no me servía para nada. No volví a hablar con Laura más allá de lo necesario. Los intercambios eran educados, formales. Coordinábamos horarios, cumpleaños, alguna reunión escolar. Nunca hubo reproches ni intentos de reconectar. Ella tampoco me pidió explicaciones por lo que hice después de que se fue, ni por cómo manejé la separación. Supongo que entendió que cada uno se quedó con lo que merecía. No sé si sigue con el otro, no me interesa. Tampoco sé si le afectó todo lo que hice. No busco su castigo, solo quería estar tranquilo, y lo logré. El día que firmamos el último papel en el juzgado, salimos por puertas distintas. No hubo despedidas, ni abrazos, ni miradas largas. Solo un cruce fugaz en el pasillo y una sensación de que todo estaba ya dicho. Volví a casa, abrí una cerveza, me senté en la terraza, y me quedé mirando cómo pasaban los coches por la avenida. No pensé en ella, ni en mí, ni en lo que había pasado. Solo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando algo sin mentiras. No soy un tipo nuevo, ni mejor, ni más sabio. Solo soy alguien que aprendió a ver las señales a tiempo. Que entendió que el silencio no siempre es paz, y que perdonar no siempre significa seguir adelante con la misma persona. Hoy tengo días buenos y días malos. A veces me levanto con ganas de tirar todo a la mierda, otras veces me río solo de lo absurdo que fue todo. Pero ya no estoy atrapado. Ya no tengo que fingir. Ya no vivo esperando que algo cambie. Eso, para mí, ya es suficiente.